Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando con nuestro curso de Filosofía 2, el segundo objetivo. Y lo que vamos a hacer hoy es repasar los temas de las estructuras válidas y las tablas de verdad, que son temas que tienen que ver con la asesoría 6. La asesoría 6 consiste en que ustedes tienen que realizar un pequeño razonamiento, un ejemplo de cada una de las estructuras válidas que hemos estudiado. Bien, por lo menos de las primeras 4 estructuras que estuvimos estudiando. Vimos el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, el modus tollendo ponens y también vamos a trabajar un ejemplo del silogismo hipotético. El modus ponendo ponens. Vamos a recordar que esta es una estructura de 2 premisas y una conclusión. Su primera premisa es un enunciado condicional. La segunda premisa lo que hace es afirmar el antecedente de esta condición y por lo tanto vamos a inferir su consecuente. Bueno, tenemos que recordar que un enunciado condicional es como una causa-efecto. Si se da uno, entonces se va a dar el otro. Hay una condición. También se llama implicación, precisamente porque una cosa implica a la otra. Pongamos como ejemplo, si yo te digo que si entregas todas tus actividades correctamente, entonces cubres la asignatura. Esta sería nuestra primera premisa del razonamiento. Hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Pues entregar todas las actividades de forma correcta. ¿Y cuál es la consecuencia o lo que se implica de ello? Es que vas a cubrir la asignatura. La segunda premisa diría, tú efectivamente entregas todas tus actividades correctamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a inferir? Que vas a cubrir la asignatura. Para poder demostrar la validez de este razonamiento, lo que tenemos que hacer es construir una tabla de verdad. Tenemos que recordar que hay que pasar de su forma vertical a una forma horizontal nuestro razonamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es englobar la primera premisa entre paréntesis, la vamos a unir con un AND a la segunda premisa. Y todo esto lo vamos a encasillar con corchetes para indicar que son el antecedente de una conclusión final o general. Lo que sigue entonces es empezar a ver cuántas son las combinaciones posibles entre verdadero y falso entre nuestras dos variables proposicionales que son P y Q. Vamos a utilizar nuestra fórmula 2 a la n, en este caso n es 2, puesto que n representa el número de variables proposicionales con las que estemos trabajando. 2 a la 2 son 4, lo que nos indica que son 4 filas las que vamos a poner en nuestra tabla de verdad. Distribuimos en P 2 valores de verdad, 2 de falsedad, y en Q un valor de verdad, 1 de falsedad, 1 de verdad y 1 de falsedad, logrando así todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad entre P y Q. Vamos a trasladar estos valores a nuestra fórmula. Cada vez que encontremos P, vamos a poner 2 de verdad, 2 de falsedad, y cada vez que encontremos Q, 1 de verdad, 1 de falsedad, 1 de verdad y 1 de falsedad. Vamos a empezar ahora a aplicar nuestras reglas. Primeramente, vamos a hacer lo que está entre paréntesis, utilizando la regla de la implicación. Recordemos que esta regla nos dice que solamente tiene un caso de falsedad, que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Lo que sigue es hacer lo que está entre corchetes utilizando la regla de la conjunción. Recuerden que la conjunción solamente va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. Lo último que vamos a hacer es realizar nuestro conectivo principal utilizando la regla de la implicación. Nuevamente hay que recordar que solamente tiene un caso de falsedad cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso.
Bien, tenemos entonces que este tipo de razonamiento es una tautología, significa que es un razonamiento válido. Vamos con nuestra siguiente estructura, el modus tollendo tollens. En este caso partimos también de una primera premisa que es un enunciado condicional, pero la segunda premisa niega el consecuente, por lo tanto inferimos que también se niega el antecedente. Si analizamos el mismo ejemplo anterior, entonces nuestra primera premisa diría: si entregas todas tus actividades de forma correcta, entonces cubres la asignatura. Nuestra segunda premisa niega el consecuente, o sea, no cubres la asignatura, por lo tanto inferimos que no entregaste todas tus actividades de forma correcta. De verdad, para realizar la tabla de verdad, entonces la pasamos a su forma horizontal. Entonces queda entre paréntesis, si P entonces Q y no Q, por lo tanto no P. Al igual que en nuestra estructura anterior, este enunciado tiene dos variables proposicionales, P y Q. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento que en la tabla anterior. Vamos a trasladar entonces nuestros valores de P en P, de Q en Q, y lo que sigue es aplicar primeramente la regla de la negación. Recordemos que la negación lo único que hace es invertir el valor de verdad. Ahora lo que está entre paréntesis con la regla de la implicación solamente tiene un caso de falsedad, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Ahora lo que está entre corchetes con la regla de la conjunción. Recuerden que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Finalmente, nuestra implicación principal o nuestro conectivo principal. Con la regla de la implicación, solamente va a ser falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Vemos aquí que tenemos una tautología, es decir, esta estructura es una estructura válida. Bueno, por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí y hasta la próxima.